Este consejo tiene que realizar una serie de sesiones de trabajo con la administración que irán completando, digamos, algunas de las ideas que tenemos y que tienen ustedes. Uno es el tema mismo de los consejos consultivos, varios que hay en el distrito. Tienen una problemática, no de todos, pero sí que quiero mencionar. Muchos consejos consultivos se están convirtiendo en autorreferenciados. De intermediarios entre una población específica y el Estado distrital, pierden contacto con la población específica y se convierten en apéndices del Estado. Y eso no nos sirve, porque es un remedio de participación, es una mentira. Tan autorreferenciados se han convertido algunos que incluso se vive de eso. Es una especie de neoclientelismo, ya no ejercido por partidos políticos tradicionales y dirigentes políticos o líderes políticos, sino por una nueva capa pseudo-social que tiene un complique para nosotros, y es lo que yo quiero advertir, y es que impide la verdadera participación popular. La nula, porque la participación popular desplazaría este tipo de nuevas intermediaciones que cada vez son más autorreferenciadas. Y por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo, es uno de los ejes temáticos programáticos de esta administración, en incentivar la participación popular de una manera muchísimo más amplia, profunda y real. No es que hayamos tenido éxito, pero ese es nuestro propósito. Por eso hemos convocado a la población diferenciada en el territorio, diferenciada por temas o por sus propias singularidades, a cabildos. Cabildos ciudadanos que tienen dos características fundamentales. Son amplios y abiertos y tienen poder de decisión. No simplemente poder para ser escuchados, no simplemente poder de consulta, no simplemente poder retórico, sino poder de decisión. En temas fundamentales de la vida ciudadana, como el presupuesto o el ordenamiento territorial, ya lo veremos, el ordenamiento del lugar, etc. Otorgarle a organizaciones, a organismos abiertos, flexibles, populares, poder de decisión es hablar de poder popular. Y ese es el eje, llamémoslo así, filosófico, programático, de nuestro criterio de participación. No es simplemente participar, es decidir. Y no entendemos una democracia de otra manera. Lo demás son más o menos remedios de democracia. La democracia es el poder de la gente, poder real. En los años recientes, en la época de Pastrana, nos mostraron se mostró otra manera que llamaban la audiencia, cuando negociaba el gobierno con la FARC, y entonces convocaban a la ciudadanía a oír. Ese es un nombre que viene de España, la España colonial, la audiencia. La audiencia es que se sentaban los importantes en la mesa, hablaban, los importantes no hablaban, escuchaban, y entonces ellos hablaban y ellos decidían. La audiencia es una forma arcaica
pudo servir en el feudalismo, quizás como una forma de democratización, pero hoy en el siglo XXI es una forma arcaica de la democracia. Verdadera forma, por lo menos, porque la democracia no es algo acabado, pero por lo menos las formas más avanzadas de democracia es donde la gente puede decidir. Y por eso nosotros queremos avanzar en la tesis de los cabildos. También recogimos el nombre del cabildo, que se contraponía a la audiencia por aquellas épocas. Contra las audiencias, los cabildos. Ojalá alguien diga todo el poder a los cabildos. Pero es para expresarles nuestra manera de entender estos asuntos. Y por tanto los consejos consultivos, que mire ese nombre, diversos que hay, queremos que se trasladen, no digo que se acaben, sino que se adapten a ser espacios e instrumentos de convocatoria de la población específica en cabildo para decidir. Realmente en el inicio de esta tesis para discutir el plan de desarrollo Bogotá Humana, no encontramos cabildos LGBTI. Incluso cuando creo que se citó un consejo consultivo, no fue un cabildo, se citó un consejo consultivo, yo estuve allí, en el que yo estuve. No, estoy hablando de mi administración, el consejo consultivo LGBTI no llegaron los consejeros. Después sí se hizo uno, bueno, entonces me equivoco. Pero esto que aquí se ha planteado, de territorialización, etcétera, en mi opinión, por lo menos debieron ser 20 cabildos, si lo miramos uno por localidad, y aún en mi opinión, tenemos que llegar a que por lo menos sea por zona, 117, que son las zonas de participación en las que queremos realmente, que son las mismas UPZ, pero que ahora las queremos volver zonas reales de participación y decisión popular. Hemos citado los cabildos para definir las vías, el mejoramiento de las vías a través de este instrumento. La gente decide, no simplemente participa y se escucha. Entonces, aquí habría que adaptar a esta nueva concepción de la administración sobre la democracia las tareas propias de la participación. Porque lo que queremos es decenas de miles, centenares de miles de personas, población LGBTI en todas sus singularidades, participando y decidiendo. Primer aspecto, de esto hablaremos más en días sucesivos. Segundo aspecto, el indicador. Yo estuve a finales, siendo ya alcalde electo, en una reunión que se hizo aquí en esta alcaldía de evaluación. No recuerdo bien, era la subdirección, estaba una señora que era la subdirectora, creo que era tu cargo, dirigía la reunión sobre la política pública LGBTI. Y allí pudimos ver, yo no quise hablar, simplemente quise oír, pues el balance. Incluso una discusión alrededor de 400 millones de pesos por una campaña de comunicación, que al fin creo que no salió, no sé, estaba embolatado por el Consejo. ¿Bogotá qué? En Bogotá se puede hacer. Pero la discusión me pareció muy interesante porque las personas que asistieron finalmente hicieron una crítica que a mí me parece fundamental. Casi todos los engranajes de la política pública eran simbólicos, como esa campaña. Casi que lo que más se presentó como el eje fundamental era una campaña de sensibilización de funcionarios públicos,
que no recuerdo cuál fue, creo que 10.000, 20.000, 18.000, que fue lo que se alcanzó como meta. Y como se acercaba al objetivo del plan, entonces, de las líneas bases, ahora le dicen, ¿no? Entonces decían, esto fue eficaz. Eso no es eficaz. O digamos, técnicamente eso se le llama eficacia porque es el acercamiento del resultado real al objetivo propuesto de antemano. Pero es que los objetivos propuestos de antemano son chichipatos. Entonces es fácil alcanzar y ser eficaz. Es una manera que se estila en estas administraciones públicas para dar una imagen de eficacia inexistente realmente. Porque el problema está en el objetivo, no está en alcanzar ese objetivo. Son objetivos absolutamente nimios. Por eso una de las reuniones del Consejo de Gobierno, que ahora tengo una y ya me están esperando, es que nosotros no queríamos indicadores de eficacia, de eficiencia, incluso hasta nos burlamos de las tales líneas base, que son conservadoras, godas, para los que quieren usar fraseologías tecnocráticas. La línea base es un criterio estadístico godo, porque lo que te produce es que una administración así cambie en elecciones, lo que debe es continuar las rutinas hacia adelante. Nosotros propusimos que el indicador que más nos interesa es el impacto. Es decir, esta política ¿impacta en la población realmente o no? En la sociedad, en el territorio, como queramos. ¿Impacta o no? Ah, que muy ambiciosos, que están soñando. Bueno, si es que vinimos a cambiar las cosas, sino que nos echen. Y si no se es ambicioso para cambiar las cosas, entonces ¿qué hacemos? Que nos va a quedar de para arriba, que es muy difícil. Pues para eso está el Estado, para asumir tareas difíciles. Aquí no vinimos a ganar sueldos simplemente. O a no arriesgar, porque no es solamente un problema de ingresos, es un problema de riesgo incluso personal. Que me llegó la Contraloría, que me llegó la personería, pues, ¿qué importa? Nuestro objetivo es cumplir un programa y el programa es ambicioso porque es un programa de cambio real, social. Nosotros estamos afectando los factores de poder. La izquierda que gobernó esta ciudad durante 8 años no afectó los factores de poder, se acomodó con ellos. Y por eso nunca hubo un intento de revocatoria ni nada. Aquí sí. Aquí los grandes capitales ya empezaron a hacer la caja de ahorros para el proceso. Porque al producir o al querer producir transformaciones hay que afectar los factores de poder, no acomodarse con ellos. El impacto fundamental, por tanto, cuando en las primeras de cambio con el presupuesto decretado por la administración pasada, que hasta ahora estamos armonizando nuestro nuevo plan, dijimos política de empleo LGBTI. ¿Qué podemos hacer desde el distrito? En el distrito. Lo primero que dijimos es no tomemos la idea inercial de simplemente emplear referentes que sirven para visibilizar, pero eso ya se ha hecho. Lo que entran son no solamente equipos colectivos, y no por allí en los márgenes, que yo siempre llamo casillitas, sino en donde toca hacer una verdadera política de impacto. Secretaría de Educación, por ejemplo, ahora que se mencionó el tema, que es vital y ustedes mismos lo han mencionado y lo han explicado muy bien y no voy a repetirlo. Si el sistema educativo desde el colegio discrimina, no hay nada que hacer, de ahí para adelante. Ya lo que siguen son unas cadenas de efectos negativos, difíciles de detener.
Cuando decidimos el tema de un empleo relativamente masivo, no individual, digamos, no circunstancial, y dijimos la población más afectada, ¿en dónde podemos tener un impacto de la población más afectada de los afectados? Pues coincidimos con la tesis de que se discrimina más a la identidad sexual más visible. Digamos, hay unas diferencias de discriminación, pero lo más discriminado es la identidad sexual más visible y fundamentalmente la pobre, económicamente hablando. Por eso nos fuimos a Márquez. No quiero decir, y por eso no fueron 50, por eso el objetivo son 150, que no es mucho, pero comparado con lo que se hace antes, es importante, como experiencia. Y por eso nosotros ahora creemos que el problema no es solamente cómo se accede al empleo público, que sí hay una directriz clara para ello, en manos del Departamento Administrativo del Servicio Civil, que debe incorporar la variable diversidad como política de empleo público del distrito, sino que además queremos tocar el tema de los contratistas, que ya es entrar al mundo privado. Los contratistas del distrito, para ganarse una licitación, un contrato, etcétera, deben tener la marca de la diversidad. Hay que construir esa marca de la diversidad con criterios que impliquen que no se evada, que no se eluda, porque en eso sí somos campeones. Y obviamente hay que ir más allá. Nosotros en nuestro programa no somos tan partidarios del tema de mantener las relaciones salariales en la economía. Pues obviamente están ahí y no podemos destruirlas por un decreto. Y dentro de las relaciones salariales indudablemente hay una lucha por librar, que es dignificarlas. Es lo que aquí llaman el trabajo decente, en donde Bogotá viene avanzando, de acuerdo a las estadísticas del DANE, sin que sea exactamente esa la definición, Charlotte, porque la estadística del DANE trabaja con otros criterios. Esa estadística muestra que de cada 100 empleos que se producían el año pasado, 17 apenas tenían calidad, es decir, alguna estabilidad, etcétera, alguna dignidad. En este semestre, de cada 100 empleos que se producen en Colombia, 48 tienen calidad. Ahí hay una transformación importante a la cual hay que ponerle cuidado, pero eso no basta. Nosotros creemos que en realidad la economía bogotana fundamental es lo que denominamos la economía popular. Y la economía popular no es exactamente una economía de relaciones salariales. Es una economía de emprendimiento, con muchos problemas. Por ejemplo, la falta de asociatividad. Por ejemplo, la ausencia absoluta de crédito y otros, de espacio, de ayuda estatal. El programa lo que busca es incentivar la economía popular llenando esos vacíos, que es saber, espacio y crédito. Y aquí entonces se articula el tema. También lo habíamos dicho desde el principio, nuestra política crediticia, que todavía no ha prosperado, nuestra política de educación en todo el sentido de la palabra, incluido el emprendimiento productivo, y nuestra política de entrega de espacio a la ciudadanía tiene que estar atravesada para que tenga impacto por nuestras marcas de la diversidad. ¿Cómo va la mujer ahí? ¿Cómo va el mundo afro-bogotano ahí? En la política crediticia, cuando en un banco se pregunta cuánto crédito y qué volúmenes, etcétera, se entregó a una población afro. Pues aquí sí, nosotros queremos que sea así.
que es el tercer criterio, no solamente el del impacto, sino el de la transversalidad. Palabreja esta que significa no simplemente retóricas discursivas administrativas al interior del Estado, sino que deben ser realidades al interior de toda la política estatal de impacto en la sociedad. Vamos a hacer 11.000 viviendas con el gobierno nacional este año, o se empezarán a construir. 11.000 viviendas no es mucho, vivienda de interés prioritario para los más pobres. Esa BIP, ¿cómo está atravesada en su asignación de acuerdo a la marca de diversidad? ¿Cuántas mujeres, madres, cabezas de familia? ¿Cuánta población afro? ¿Cuántas víctimas? ¿O cómo va a ser el beneficio para la población más pobre LGBTI? ¿Cómo es? Lo más discriminado de lo discriminado, no vamos a hacer competencias de eso, pero indudablemente entre lo más discriminado es la mujer trans. Por su visibilidad, que al tener esa carga de discriminación lleva a que sea no solamente población LGBTI discriminada, sino pobreza extrema. No toda, obviamente, en todo esto hay excepciones, pero casi que uno puede afirmar que hay una alta correlación entre mujer trans y pobreza extrema. La mujer trans vive en pobreza extrema mayoritariamente. Dice Diana Gay, ¿no? Yo no sé si así se tenga que decir, pero bueno. En cambio podemos encontrar hombres gay de poder. De poder. Muchos. Que han tenido poder, que tienen poder. No es lo mismo, digamos. No quiero aquí hacer una falsa competencia, pero son realidades. ¿Dónde apuesta el Estado si quiere eliminar la discriminación? Pues obviamente tiene que tener una atención, una mirada específica a lo más discriminado de lo discriminado, porque si no, no supera la discriminación de nadie. Y entonces aquí habría que preguntarnos, acabamos de aprobar, está conformado, es un hecho, la Secretaría de la Mujer, fruto de una lucha feminista. Aún no tiene secretaria, pero ¿cómo va ahí la mujer trans? Pregunta que hago aquí a mis colegas de gabinete. ¿Cómo va ahí la mujer trans? O sea, porque la mujer trans hace parte de la mujer. Y entonces, si hay una secretaría, aquí hay un poco de casillitas, ustedes las tienen, digamos, pero si hay una Secretaría de la Mujer y aquí hemos afirmado que la mujer trans es parte de la mujer, entonces hay una secretaría que tiene que ver con sus problemas, con sus asuntos, con sus derechos. ¿Cómo se organiza eso? Aquí está nuestro director del IPES, Economía Popular. ¿Cómo se organiza la política de crédito para la mujer trans? Su emprendimiento, su capacidad de saber para el emprendimiento. Obviamente, entonces hablemos de los otros grupos singulares, y entonces ¿cómo será con el hombre trans? ¿Cómo será con la mujer lesbiana? ¿Con el hombre gay? ¿Con la bisexualidad? Pero digamos, allí primero que todo, porque es lo más visible, lo más discriminado. Si ahí resolvemos nudos menos dificultosos, aunque igualmente problemáticos. Eso se llama transversalidad. Con los mismos compañeros del progresismo LGBTI, hemos discutido que a mí no me interesa la lucha por las casillas burocráticas, que ya hay muchísimas.
y no sé si serán suficientes o no, pero a mí lo que me interesa es el impacto sobre la población. Y algo fundamental, la población más pobre y discriminada. Antes que nada, eso es lo que me interesa. La población más pobre y discriminada. Cuando llegó una ambulancia de la Secretaría de Salud en enero, creo que fue, a atender 2 mujeres trans agónicas por VIH o por SIDA realmente. Fue un espectáculo en el barrio Mártires porque eso no había pasado. Una ambulancia pública, no había pasado. El enfermero cuando entró, las personas que están ahí cuando entró, que era entre otras ambulancia del cartel de la contratación, porque ahí está enredada cuando entró al edificio del barrio Santa Fe, lo que encontró fue la pobreza absoluta, lo que podríamos llamar la miseria humana, no desde el punto de vista mental, sino social. No sabía qué hacer, no sabía si burlarse desde su machismo, atender su función pública. ¿Por qué me llamaron desde la alcaldía para atender? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es porque que me llamen para atender al doctor que le dio un ataque cardíaco en la calle puede ser, pero aquí, pues eso es lo que queremos que... Ahí es donde cambia la sociedad. Ahí donde cambian las mentalidades, ahí donde se construye una verdadera Bogotá humana. Entonces, participación real, poder de decisión, movimiento real con capacidad de decidir, poder popular, diverso, porque ya no podemos hablar del pueblo, de la clase. Todas esas palabras en singular propias de la izquierda del siglo XX no sirven ya hoy para nada. Hoy tenemos que hablar del plural, de la diversidad, de las singularidades. La democracia del siglo XXI es una democracia radical que no puede homogenizar a la población, sino al contrario, tiene que ser una construcción de la misma diversidad. Cada diversidad quiere ser la hegemónica. Y la política, finalmente, y la democracia consiste en tramitar esos anhelos de hegemonía, de visiones particulares que quieren convertirse en la universal, pero nunca pueden. Y como nunca pueden, siempre la democracia está viva, la libertad está viva, los procesos y la política está viva y los cambios están vivos. Si alguien pudiera imponerse y homogenizar a todo el mundo y uniformarlo como es uno, y entonces lo múltiple se volviera lo uno, se acababa la humanidad. Y como nosotros no queremos que se acabe la humanidad, entonces tenemos esta visión de la democracia radical, yo la llamo multitudinaria, completamente diferente a ciertos esquemas ideológicos que nos han vuelto esclavos y que hoy deben permitir la libertad. Participación real con poder, impacto y una verdadera transversalidad son los 3 criterios que yo quiero dejar para la discusión de lo que seguirá siendo la política pública LGBTI.